Buenas tardes a todos, jóvenes de esta asignatura informática, innovación curricular a partir de la informática. Estamos hoy a 25 de octubre y vamos a hacer la revisión del encuentro sincrónico número 2. Tuvimos un envío de una actividad del eje número 1, conceptualicemos, un documento que había que realizar, creo, si no estoy mal, de una infografía sobre la parte de la informática, de las tecnologías, y este eje que viene es grupal. Ustedes son libres de escoger los grupos que van a estar interactuando entre sí. Vamos a tratar de que el encuentro sincrónico hoy dure 40 minutos a efectos de ser puntuales para pues ir al grano con la información que se va a solicitar. Innovación curricular a partir de la informática nos trae una pregunta en este eje número 2 y es la siguiente. ¿Qué condiciones pedagógicas y curriculares deberán tomarse en cuenta para promover la innovación curricular y social a partir de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación o de las TIC? Van a haber unas condiciones pedagógicas curriculares, ¿cuáles tendríamos que tener en cuenta para hacer estas incorporaciones o promover la incorporación de esta innovación curricular y social a partir del uso de las TIC? Hay una videocápsula que acompaña a esta pregunta, donde se repite la pregunta y la profesora Marta Barreto empieza hace una breve descripción. Ok. Ahí está hablando. Empieza a comentar algo sobre el rol innovador de la informática y hay una descripción del eje. Los invito a observar con detenimiento esa videocápsula. El documento referente de pensamiento, innovación curricular y social, innovación curricular a partir de la informática, nos trae un índice que es una introducción, la innovación curricular y social a partir de la tecnología informática, involucrar saberes y experiencias sobre las TIC de las niñas, los niños y jóvenes, la generación multimedia, comprender la alfabetización en informática como una función de la institución escolar, trae elementos sobre la UNESCO, sobre la OCDE, las Naciones Unidas y la CEPAL, el Plan Vive Digital 2014 a 2018, que lo contempla, aunque ya nos puede servir un referente, pero ya está descontinuado, no así la OCDE, los lineamientos de la OCDE, que en su capítulo 4 trata sobre la educación y la inclusión en educación. También habla sobre la alfabetización mediática e informativa como alternativa para la innovación curricular. Pensar el currículo desde las competencias informáticas y la innovación curricular y unas conclusiones. Repite la pregunta en la introducción, innovación curricular y social a partir de la tecnología informática. Nosotros vemos que esta innovación o estas innovaciones curriculares que se dan tal vez tratan de responder a unas situaciones esnovistas, unas situaciones de incorporación desde la parte novedosa, desde lo nuevo, pero debemos tener en cuenta de que estas incorporaciones van a perdurar en el tiempo y van a tener una connotación, un rol participativo, toda vez que la gran mayoría, por decir el 80 al 90% de los contenidos que se comentan, que se comunican, que se tratan en el aula de clase, tienen algún tipo de mediación instrumental o algún tipo de uso de tecnologías para poder operacionalizarlos, ¿sí? Hay una frase o una idea y es la siguiente: los maestros y los alumnos son sujetos que enseñan y aprenden a los dos. Se les reconoce la capacidad de ser como de aprender. Asimismo, a ambos se les reconoce como personas con autorías responsables. Quiere decir esto de que nosotros o el espacio en el que el docente tiene
la potestad de enseñar, o el rol de enseñar al estudiante ya ha cambiado como que un poco. Anteriormente era el profesor que tenía el conocimiento puro, y resulta de que ahora profesores y estudiantes aprendemos a partes iguales, e incluso de nuestros hijos, incluso de los errores, incluso de los errores que vemos en las diferentes noticias, incluso de los fallos que tienen o que se presentan en, la, en los medios sociales, de las diferentes decisiones que toman los gobiernos, o que simplemente observamos una noticia. También estamos aprendiendo de todos esos elementos, que algunos pueden ser positivos y algunos no tanto, por no decir que son malos. Hay una definición de intercomunicación, que es el sentido, se refiere al sentido recíproco de la comunicación, en el que se transmite la información. Intercomunicación, y actúan dos personas o dos entidades, uno que dice o uno que enseña y uno que aprende, y esto también se da en el caso contrario, desde las personas que enseñan a las que aprenden. Es decir, no solamente desde el orador hacia el público hay una enseñanza, también hay en sentido contrario. Más adelante hablan sobre la generación multimedia, y por generación multimedia encontramos que son este cúmulo de estudiantes, esta gran cantidad de estudiantes que son proclives o son susceptibles a aprender con base en el juego de la tecnología o en el uso de la tecnología en el aula de clase. Significa esto de que la práctica pedagógica que nosotros orientamos a través o con el uso de las tecnologías de información y comunicación, vamos a tener lógicamente que presentar diferentes medios, y son estos los claves para que los estudiantes o estos estudiantes puedan aprender. En este caso, por ejemplo, tenemos audio, tenemos videos, tenemos un encuentro sincrónico, pero en forma de representación de los contenidos, los profesores podemos hacer materiales en audio escucha o en podcast, o en presentación de animaciones, o la sola animación sin el sonido. O sea, así como como las caricaturas de Chaplin, las animaciones o los story times, los storylines o las líneas de historia, las caricaturas, toda esta información que viene a entrar por los órganos de los sentidos, hace referencia a este aprendizaje, que también toca el aprendizaje multisensorial. El tiempo libre de los adolescentes dentro y fuera de la clase parece ser que hace un uso prolongado, abusivo, en algunos casos mayoritario, del uso de estas tecnologías o del uso de estos espacios digitales que encontramos en los teléfonos, o en la parte de la mediatización de la información. Otra frase es el conocimiento que poseen los niños, niñas y jóvenes, y las formas de participación en Internet. Casi que todo el que tenga un teléfono celular se cree periodista, dicen. Ya el periodista es usted, como lo han narrado muchos entornos noticiosos, y esto se ha dado a la tarea de que cada uno que tenga un teléfono celular o una forma de conectarse, lo utiliza en la forma de la comunicación. Y han salido casos en los que el compañero suyo necesita ayuda, pero usted saca el celular para grabar, no para ayudar. Más adelante encontramos una videocápsula. Dice, para una mayor comprensión del tema, invitamos a ver la siguiente videocápsula. ¿Qué es la ciudadanía digital? En 2 minutos. Yo se los voy a colocar en el grupo en WhatsApp. Perdón. Aquí. Observa la videocápsula. Creo que ahí me faltó una tilde, pero bueno. Ok.
Más adelante encontramos sobre transiciones del formato impreso a lo digital. Eso hace referencia, o esta parte hace referencia a que en mayormente, o en casi que la sociedad en la que vivimos, todo está en formato digital, en la era digital. Ya no es normal decir o encontrar en la sociedad la frase de que ese teléfono yo lo necesito es nada más para llamar. Eso ya se ha caído por su peso, porque no solamente lo necesitas para llamar, también lo necesitas para participar incluso de clases de colegio, en el colegio. En la pandemia nos dio la mano el teléfono, de modo de que cada uno de nosotros estaba ahí incomunicado, aislado, y la única forma, o de las formas de comunicación, era a través de ese dispositivo móvil. Hay unas explicaciones que lo amplían. Más adelante aparece el uso estratégico de la lectura y la escritura en la red. Nosotros estamos leyendo, consumiendo material, estamos leyendo. Se dice que los estudiantes ya no leen, pero no es tan cierto, porque ellos están leyendo otro tipo de materiales. Creería yo que estamos leyendo ahora son perfiles de Facebook, noticias, tweets, infografías, observando videos, oyendo podcasts. Es decir, no estamos solamente leyendo un libro, una revista, sino que estamos leyendo en medios digitales, y eso también hace punto. Uso de la lectura y escritura en la red, habla sobre el ciberespacio, el caso de las redes sociales, que ustedes se van a los comentarios a mirar qué dice la gente, y a veces hasta nos ponemos a pelear, ¿cierto? Nos ponemos a contestarle. Ahora, para la época de las votaciones, es común encontrar a unos peleando con los otros, y hasta la amistad se pierde. Pero sí estamos haciendo lecturas. El ciberespacio es escritura. Casi que todo lo que nosotros consultamos, hay una huella digital que va quedando en la internet, y también estamos leyendo de ahí. Comprender la alfabetización en informática como una función de la institución escolar. Hay una parte de la UNESCO sobre los principales enunciados de estas políticas dadas por la UNESCO, la OCDE también, que es la oficina, así tengo si alguien recuerda lo que significa la OCDE. Bueno, acá no lo tengo descrito, pero es como un ministerio, bueno, es una oficina para el desarrollo económico, algo así, y se establecen unos lineamientos o unos apartes. Voy a buscar aquí OCDE y sus lineamientos. Creo que no lo colocaron en el principios del gobierno. Aquí, principios del gobierno corporativo. Creo que hay unos apartes. Bueno, vamos a mirarlo. La miramos ahora en los documentos del módulo, y hay una parte de la educación que es el objetivos 4. El objetivo número 4 es la educación. Por eso nosotros entendemos todos los lineamientos que tengan que ver con educación e inclusión en el número 4. También aparecen las Naciones Unidas y la CEPAL de América Latina, proliferación en el uso de tecnologías de información y comunicación, y hay una lectura ampliada que dice: si deseas ampliar esta información, puede consultar la siguiente lectura complementaria. Bueno, esta, políticas y prácticas de informática educativa en América Latina y del Caribe. Esta no me aparece un enlace aquí, ahora la miramos en la parte de afuera. Aparece también el Plan Vive Digital 2014 a 2018 y la definición de brecha digital. Esta, según Julián de Subiría, llevamos el 4.7% de porcentaje de colegios rurales con conectividad. Estamos bastante atrás en conectividad, casi que la internet no llega a zonas apartadas. No sé cómo estamos de internet en Tumaco, mi profe. Creo que hay un estudiante de Tumaco aquí, en Neider, creo. No, del Chocó, profe, el Chocó. Del Chocó, perdón. Bueno, acá la conectividad es bastante pesada, le digo, hasta en las zonas urbanas.
Exacto, entonces, y hay algunos sitios donde incluso cuando llueve se va el internet. Aquí en Barranquilla no sé qué pasa, de que cuando se va la luz, cuando llueve, se va la luz y se va también internet. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tal vez hay alguna cuestión que no está bien engranada, que no está o que tiene relación la parte eléctrica, eh, la preparación de la atmósfera, no sé, algo tiene que ver que cuando llueve aquí en Barranquilla se va la internet y se va la luz, bueno, se forma un desastre aquí. Pero bueno, estamos en una sociedad en la que se están mejorando todos estos aspectos. Más adelante aparece el campo de la tecnología informática y una lectura recomendada de El Plan Vive Digital. La alfabetización mediática e informática como alternativa para para innovación curricular. Indudablemente que las innovaciones en la parte educativa las hacemos con la incorporación de tecnologías de información y comunicación, porque pues aparte de ser novedosas o de tener una novedad en el mundo académico, porque estos dispositivos no fueron creados para la educación, la computadora no fue creada para la educación, el teléfono no fue creado para la educación, el videobeam no fue creado para la educación. Sin embargo, tenemos estos dispositivos incluidos en el mundo digital o en las clases, y tenemos que tener debemos tener alguna consideración con estos elementos para poder hacer innovaciones curriculares o innovaciones en el aula de clase. Hay una palabra informática, se habla de la alfabetización cuando aparecen diversidad de sistemas de escrituras inventadas por la humanidad, diversidad de propósitos y usos sociales, diversidad de lenguas en contacto, además de la definición histórica y cultural del lector en la autoría de la autoridad. Es decir, de que estos dispositivos de tecnología, como nosotros estamos observando incluso noticias de otros países, pues también tendremos que tenerlas en cuenta para incluirlas dentro de nuestro currículo, de nuestras dinámicas de aula, dinámicas generales. Más adelante hay una propuesta de la Unión Europea vista desde dos autores: la alfabetización informacional y los contenidos y competencias y destrezas. Esta alfabetización informacional hace referencia a la incorporación de tecnologías dentro del aula de clase y lógicamente también dentro de la sociedad. Algunos no tenemos redes sociales, pero no podemos darle la espalda a estos espacios, porque son espacios en los que los estudiantes también hacen su aparición, espacios en donde los estudiantes van a estar intercambiando saberes, opiniones, interacciones, y no podemos escudarnos sobre el precepto de que las redes sociales o el escenario social no me interesa. Claro que sí nos interesa a todos, porque estamos en una sociedad mediada por las tecnologías de información y comunicación. Hay una actividad de aprendizaje, juego de roles, que está dentro del eje número 2, que ayudará a comprender la importancia de la alfabetización digital. Está disponible en la plataforma, ahora la vamos a mirar. Más adelante encontramos Alfabetizar al ciudadano del siglo XXI según Tiscar, y él promueve unos aspectos críticos de esta alfabetización. Uno de ellos es la información como fuente. Tenemos muchas fuentes de información. La producción multimedia, tenemos un espacio en el que podemos construir tipos de explicaciones para nuestras clases en videos. La credibilidad de la información, ya ahí hace parte de mirar qué información nos sirve a nosotros para compartirla en el aula, toda vez que no todo lo que está en la internet es positivo. Hay también basura del internet. Conocimiento libre de la propiedad intelectual. Tenemos que respetar la autoría de los diferentes aportes que se hacen en nuestros trabajos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo sobre aula invertida, tengo que citar qué artículos o qué autores están hablando de ello, porque yo no lo he inventado.
Y la protección de la intimidad siempre es una preocupación de todos nosotros, de todos los internautas, estar al pendiente de la protección de la seguridad de nuestra información, porque no sabemos quiénes están compartiendo nuestros datos, nuestra cédula, nuestros contactos, etcétera. Más adelante aparece una lectura recomendada, La escuela como espacio didáctico para la gestión de la incertidumbre, entrevista con Juan Ignacio Polo. Y a renglón seguido se habla sobre el pensar en el currículo desde las competencias informáticas y la innovación curricular. Ya acá entonces vamos a mirar cómo curricularmente podemos hacer esa como que inclusión, penetración, incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el currículo, porque históricamente nosotros, los profesores de informática, no sé si hay algún profesor de informática en el auditorio, nosotros enseñábamos, o la sala de informática estaba para enseñar Windows, Word y Excel, y difícilmente la profesora de Derecho llevaba a los estudiantes a enseñarle a través de la informática el derecho. Difícilmente un profesor de matemática llevaba a los estudiantes a enseñar un caso físico con la tecnología, sino que la sala de informática era para enseñar computación, y entonces eso ya ha tenido que haber cambiado, ¿sí? Más adelante aparece un mapa de la alfabetización digital, competencias en alfabetización digital. Tenemos juego, exploración por un lado, programación, pensamiento computacional y robótica. Por acá tenemos ciberespacio, inteligencia colectiva y simulación. Por acá tenemos inclusión, calidad y diversidad, ¿sí? Es decir, estos elementos, y cada uno dentro de ellos tiene unas acepciones o unos puntos importantes. En conclusión, me voy a permitir leer el primer párrafo. La incorporación de las tecnologías de la información en los planes curriculares genera innovaciones en las formas de enseñar y aprender, especialmente si se tienen en cuenta los saberes y experiencias de los niños, niñas y jóvenes que han adquirido sobre el uso y apropiación de las TIC. Tal pretensión requiere del maestro un pensamiento crítico sobre el papel que cumple la informática en la producción del conocimiento. Como vemos entonces, tenemos un referente de pensamiento que invita a la reflexión y al uso de estos espacios digitales, herramientas y materiales que construimos para la educación dentro del contexto educativo. Es decir, no tanto enseñar a operar las computadoras, sino utilizarla para aprender los saberes, para poder explorar las diferentes asignaturas, los diferentes contenidos. ¿Involucra unas competencias del profesor? Claro que sí. ¿Tenemos retos nosotros? Claro que sí, porque también tendremos que tener la habilidad nosotros de crear nuestros propios materiales para la educación, o si no nos van a comparar con el meme ese que sale, el profesor que pone en el videobin a Julio Profe dictando la clase. Entonces dicen, y que cuando mi profe pone a Julio Profe a dictar la clase, ¿sí? Entonces la idea es de que nosotros podamos construir nuestros propios materiales y así transversalizamos la informática. Como lecturas recomendadas entonces está International Forum on ICT o Información y Tecnología de la Comunicación y Educación 2030 de la UNESCO, TIC y Educación del Ministerio de las TIC de Tecnología de la Información y la Comunicación, Políticas y Prácticas de Informática Educativa en América Latina y el Caribe, y el Plan Vive Digital 2014-2018 y la escuela como espacio dialógico para la gestión de la incertidumbre. Entrevista con Juan Ignacio Pozo. Los invito a leer estas 4 lecturas. La videocápsula se presenta a continuación, ya se las he compartido, esta que está aquí. Las 2 muchachas ahí leyendo el periódico, viendo el teléfono. Y más adelante están los recursos que son una línea de tiempo, zonas activas, caso modelo, juego de roles y una práctica, ¿cierto? Vamos a mirar, los invito a hacer cada una de estas actividades que tiene el recorrido, tiene una serie de objetos para poder hacer su recorrido. Entonces vemos que este módulo, este eje no es tan extenso e invita al trabajo grupal. Vamos a mirar las tareas, cuya tarea no es para este lunes.
Esta tarea es para el 6 de noviembre. 6 de noviembre es después de las elecciones, ¿sí? Este lunes es 30, es el 6. Entonces ahí tenemos, voy a borrar esto. 30. ¿Alguien escribió por ahí? No. Bien, actividad evaluativa eje número 2, tarea. Tiempo de trabajo del estudiante, 6 horas. Habilidades de pensamiento desarrollar. Habilidades de orden básico, observar, comparar y clasificar jerárquicamente. Habilidades de integración, analizar y evaluar. Habilidades de orden superior, toma de decisiones, pensamiento crítico y pensamiento creativo. Nombre de la tarea, eligiendo la mejor innovación curricular. O sea, vamos a mirar cuál es la mejor innovación curricular. ¿Cuál es la mejor? Objetivo de aprendizaje. Reflexionar a través de una comparación entre los saberes previos sobre informática y los aportes del referente que le permiten fortalecer la toma de decisiones para la innovación pedagógica. Descripción de la tarea. Su misión será tomar una decisión pedagógica sobre la innovación curricular más conveniente para su práctica pedagógica, teniendo en cuenta sus saberes y experiencias previas sobre la informática. Requisitos para la tarea. Realicen la lectura del referente de pensamiento y de las lecturas complementarias. 2. Identifiquen la propuesta de innovación más conveniente de acuerdo con su práctica pedagógica, saberes de los estudiantes, de los y las estudiantes, alfabetización y competencias. Y elaboren un resumen de acuerdo con lo planteado en el referente de pensamiento. Y lean con atención la rúbrica de evaluación. Instrucciones. Elijan la forma de innovación y justifiquen las razones por las cuales es importante implementarla en el aula. 2. Organicen grupos de 3 o 4 estudiantes. Algunos solicitó de a 4. Listo. 3. Solucionen las razones que lo llevaron a elegir esa innovación en el aula. 4. Elabore un inventario del proceso de reflexión de su práctica pedagógica, indicando las decisiones respecto a qué prácticas conservar, cuáles modificar y aquellas que se pueden convertir en desafíos. 5. Presenten los resultados en un cuadro comparativo, donde además se le integra una breve introducción y las conclusiones teóricas y metodológicas del ejercicio. 6. Envíe el documento en Word en el respectivo espacio de la tarea del módulo. Aun cuando no lo dice acá, incluyan referencias bibliográficas, porque no aparece acá referencias bibliográficas, incluyan todas las actividades deben tener la bibliografía. Entonces, esta reflexión o esta actividad de reflexión va a tener el análisis de una innovación pedagógica, una innovación que vamos a encontrar o a buscar. Si cada uno tiene una, puede debatir cuál analizar. Ojalá que esté disponible toda su alimentación o todo su registro en la web. Innovaciones curriculares pedagógicas que involucren TIC. Pueden hacer esa búsqueda en Google, en la internet. Escojan una, seleccionan y dialogan con respecto a esa innovación. Urna virtual, pregunta del día. ¿Hay preguntas? Bueno, alguien escribió, pero no es por el grupo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Preguntas? Los grupos los seleccionan ustedes, el tema lo buscan ustedes, la noticia la buscan ustedes y debaten entre ustedes esta semana. La fecha es el 6, no es este lunes 30. Preguntas, mis profes. Grupos de 4, pueden ser de 4. ¿Cómo? No te oí bien. Profe, referente a la actividad, hay una parte donde habla de unas prácticas. ¿Sí me escucha, profe? Ahora sí, cuéntame. Una práctica pedagógica, la práctica pedagógica. La innovación es una práctica pedagógica. Hay una parte donde dice qué prácticas se conservarían, cuáles se modificarían y cuáles serían las prácticas desafiantes. Como nosotros, digamos, con nuestro grupo de trabajo, pues ya hemos venido trabajando en un proyecto
Entonces, esas prácticas pueden ser referente a las experiencias que nosotros ya hemos tenido en cuanto al módulo que desarrollamos. Puede ser, sí, puede ser, pero es algo individual, o sea, es algo, o no está publicado, ¿no? De modo que el resto de compañeros puedan consultarlo, ¿no? O es una aportación de ustedes, de su grupo. Es una aportación que iríamos a hacer, o sea, pues ya dependiendo de lo que también se ha ido corroborando con todo el proceso que se ha pues hecho con el proyecto, entonces eso lo podemos incluir dentro de ese punto, ¿no? Que digamos unas prácticas que, por ejemplo, una práctica que para nosotros es desafiante es familiarizar a los estudiantes con la enseñanza virtual. Ajá. Es algo que es desafiante pues, en este momento para nosotros, aunque ya se ha venido trabajando, pero es un proceso que pues conlleva tiempo. No sé si de pronto lo estemos orientando bien, si sea por ese, pues desde ese punto de vista. Listo, como para realizar el ejercicio te la voy a valer, porque primero uno solo del grupo no está enterado, sino que están enterados el grupo, todo el grupo. Entonces te la valgo por ahí. Aunque vale la reflexión decir que las experiencias o las actividades deberían ser reconocidas como una innovación. Es decir, no basta con que yo diga que voy a hacer una innovación, sino que pueda estar tal vez en una implementación o producto de un concurso o producto de un proceso curricular. ¿Sí me explico? Es decir, que tenga un espacio de validación. No que yo, por ejemplo, diga, no, yo soy innovador porque yo llevo el teléfono al aula. Ok, lo estás diciendo tú, pero entonces, ¿qué más podrías aportar? No, sí me explico. Es diferente esto a decir, por ejemplo, que yo voy a utilizar un sitio web para mis clases que están estudiando o que lo están utilizando los estudiantes de mi institución educativa. Entonces, en ese caso, ya hay un caso de éxito en el que los muchachos están utilizando esa innovación y ya tal vez hubo un arbitraje científico o tal vez hay una forma de presentación, qué sé yo, interinstitucional, algo reconocido en la internet. Pero por ahora, para efectos de él, como ustedes, el grupo conoce de la innovación, entonces te la valgo. Listo, profe. ¿Alguien levantó la mano? Edinson, cuéntanos, Edinson. Sí, profe, muy buenas noches. Profe, sí, para complementar lo que estaba compartiendo la compañera Silvia, el proyecto que ya hace referencia es un SPOC que estamos desarrollando en una institución y que incluso tuvo una evaluación de innovación siguiendo los criterios de la profesora y de IDEP, que aparecía una rúbrica de cómo hacer los procesos de evaluación de innovación. Entonces incluso es un SPOC que ya lo están desarrollando más de 100 estudiantes, que pues ha sido avalado por la línea curricular, el consejo académico de una institución, y que pues incluso hace parte de nuestro proyecto de investigación, que con la asesoría de cada uno de ustedes nos han ido aportando en el desarrollo de la misma. Es un proyecto que nosotros hemos titulado Leer para Crecer, tu mejor apuesta. Entonces, pues de ahí que Silvia hacía la intervención sobre unas prácticas que hemos evidenciado que se conservan, unas prácticas que en el proceso hemos visto que se requieren modificar y unas prácticas que sin duda son desafiantes y que nos hemos encontrado en el desarrollo ya como tal, pues la ejecución del prototipo, ¿cierto? De la etapa metodológica. Gracias. Ok, vale, entonces sobre esa, listo mi profe, gracias por el aporte. Sobre esa base entonces vemos que no es una idea nueva, no es una idea traída de los cabellos, es algo con una incorporación que ya se conoce, que tiene tal vez una etapa de maduración, que está plenamente identificada, que sus ponentes la dominan. Ya con esos antecedentes no podemos decir
que es un ejemplo o una actividad simple, básica. No, ya hay una etapa de maduración, entonces sí, trabajen sobre ello. Y me llama la atención el nombre, Leer para Crecer. Leer para Crecer es... Sí, señor, leer para crecer, tu mejor apuesta. Sí, señor, bueno, es un proceso largo que, pues no sé, sí, tomarnos los minutos, pero bueno, sí, al final pues se desarrolla pues aula invertida, el modelo TPAC, una metodología de design link y pues finalizamos con un SPOC. Habíamos desarrollado un MOOC, pero pues nos hemos dado cuenta en el proceso que es más un proceso de SPOC. Listo, vale. Entonces sí, adelante. Suena bien. Ya vamos a empezar a mirar, a mirar al detalle cuáles son esas partes que involucran en esa innovación. Como decía mi profe, las partes positivas, las partes negativas. Bueno, negativas no, las partes por corregir. Los retos, importante los retos, porque cada uno de los profesores asumimos unos retos ahí. Estas innovaciones también nos permiten a nosotros salir de nuestra zona de confort y prepararnos día a día con cada una de estas, de esas nuevas etapas que traen el diseño de las propuestas. Entonces, listo, mi profe, adelante, claro que sí. ¿Alguien más? Sí, profe, qué pena con usted. Es que en las instrucciones, no sé si tal vez la podemos poner en la pantalla. Sí. Tenemos una duda en el punto 5. Y es el siguiente. El punto 4 dice así: elabore un inventario de procesos de reflexión de su práctica pedagógica, indicando las decisiones respecto a qué prácticas conserva, cuáles modifica y aquellos que pueden convertirse en desafío, que era lo que comentaba la compañera Silvia. En la quinta dice: presente los resultados en un cuadro comparativo. Entonces la duda que tenemos es, esa 4 la presentamos en un cuadro comparativo dividido en 3 prácticas que se conservan, que se modifican y que se desafían, o esa 5 es otra cosa, presente los resultados en un cuadro comparativo. Es eso, es presentar la información. Elaborar un inventario es algo que yo hago o conceptual o mental o argumentativo o en redacción, ¿cierto? Entonces, ese es el inventario. Y la presentación de la quinta, entonces lo pueden hacer así como dices tú, en una tabla. Puede ser una tabla de 3 columnas o de 3 filas, en la que establezcan o basean esa información del inventario de procesos. Así es, mi profe, es lo mismo, no es otra cosa. Profe, y para finalizar, qué pena ahí con los compañeros. En ese mismo quinto que dice presente los resultados en el cuadro comparativo, donde además se integre una breve introducción, las conclusiones teóricas y metodológicas del ejercicio, nosotros pensábamos redactar, pues lo estamos haciendo, un escrito más parecido como artículo, como para irnos aproximando, pero entonces, según estas indicaciones, vamos a empezar al contrario, es decir, vamos a empezar con una introducción, luego entonces retomamos el punto 3, que son las razones que nos llevaron a elegir la innovación, luego nos devolvemos al punto 4 para el inventario, luego retomamos el 5 porque el 5 dice conclusiones teóricas, pero donde dice ejercicios metodológicos ya estaba arriba, después de la socialización de las razones. O sea, tenemos introducción, razones, metodología, inventario, conclusiones, ¿sí? Hicimos la modificación así. Exactamente, claro que sí. Esa es como una forma de decir las cosas, lo que debe llevar. Tal vez al final dice, incluya una hoja de presentación, que es apenas normal, ¿cierto? Pero por el hecho de que esté abajo en el 6º o en el 7º punto, así como hace usted, lo hizo bien, y organizamos conceptualmente y físicamente cómo va a ser la presentación de ese trabajo. Lo que sí no está ahí son las normas, la bibliografía. Si usted observa, no dice de bibliografía. Yo les recomiendo colocarlas. ¿Por qué? Porque en la rúbrica de evaluación hay una penalización por bibliografía. O no una penalización, sino que dice en la rúbrica, tiene sustentos teóricos al final del documento. Entonces, si uno no ve, le pone que no. Y eso, la cuantitativa baja.
¿ya? Porque uno nada más chulea, clic, 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 y entonces al final pone 22 o pone 23 o pone 21. Entonces usted puede decir, profesor, pero es que ahí no dice, o sea, ¿por qué me penalizaron si ahí no dice? Efectivamente, ahí no dice, por eso se los estoy sugiriendo en el encuentro, acá en el encuentro sincrónico. Muchas gracias. Vale, ok. ¿Alguien más, mi profe? Les recomiendo todos, casi que todos, bueno, de los tres, Schneider no tiene su foto. Vamos a colocar nuestra foto de perfil. Es una tarea nueva que nos han indicado desde las operaciones virtuales y es colocar nuestra foto de avatar, ¿cierto? Muy bien por Silvia, muy bien por Edinson. Edinson, tú eres monitor. Creo que te viene una lista de monitores, ¿no? No, no, señor. Tal vez un tocayo por ahí. Sí, Edinson, yo lo conozco. Debe ser, bueno, ahí sale una lista de monitores ahí. Bueno, y Schneider sí colocar la foto. Entonces, preguntas, mis profes, dudas. Son las 5:44, nos ha rendido el tiempo. Si no hay o en ausencia de preguntas, podríamos dejar hasta acá. Recuerden que hay bastantico tiempo para hacer el trabajo en ese documento con esa experiencia de innovación educativa y nos veríamos esta semana por el grupo de WhatsApp. Entonces, si no hay o en ausencia de preguntas, las preguntas las hacemos por el grupo de WhatsApp, que es más rápido que el mandar mensajes por bandeja de entrada. Aquí tengo 21 mensajes y vacié la bandeja de entrada ayer. Ayer vacié la bandeja de entrada y hay 21 de hoy. Entonces es como que yo los contesto cuando tengo el tiempo, en cambio que el grupo de WhatsApp, eso es enseguida, inmediato. Y si yo no respondo, responde un compañero y entonces ahí ya hacemos esa retroalimentación rápida. Entonces, en ausencia de preguntas, vamos a dejar hasta acá. Gracias por haber venido. Abra su micrófono para que se pueda despedir y mañana le comparto la grabación. Gracias, Edinson, Schneider y Silvia. Muy amables por venir. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, profe. Bueno, ok. Compañeros, Vale. Feliz tarde para